Muchas gracias. Estamos listos, doctor. Muchas gracias. Pues como siempre es un gusto saludarlos. Mi nombre es César Lorenzo Wong Meraz y hoy tendré el gusto de estar platicando con ustedes. Soy profesor investigador nivel 1 en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues la idea el día de hoy es que platiquemos precisamente sobre muchas cosas como es la democracia, la transparencia y en especialidad, hoy vamos a ver cómo se va de una cosa a otra entre la democracia, la transparencia, los tribunales, qué estamos haciendo, en qué se está trabajando, y para ello me voy a permitir empezar y darle un poquito de agilidad. Siéntanse cómodos en el momento que ustedes decidan preguntar o que tengan una cuestión que no haya quedado muy clara o incluso algún comentario, ¿sí? Bien, entonces quiero decirles que precisamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un promotor, un firme promotor, tanto de la cultura de transparencia como de la democracia. Y esto se ha consolidado en una serie de criterios que maximizan, el acceso a la información política electoral de los ciudadanos. Desde hace tiempo y sobre todo en la actualidad existe una importante corriente de filosofía política que aboga por la instauración de una democracia deliberativa que tiene sus cimientos en la práctica de la transparencia y en la protección de los derechos fundamentales. Al respecto, se ha señalado que la transparencia le proporciona a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa. En ese sentido, no es un control ni un límite, sino un elemento facilitador del gobierno democrático. Así, la transparencia es uno de los vínculos que unen al liberalismo con la democracia. El resultado de la transparencia es un gobierno más acotado y más fuerte, contra lo que proponía los teóricos de los secretos de Estado. Un gobierno transparente tiene una mayor legitimidad a los ojos de los gobernados, lo que permite actuar con firmeza, pues cuenta precisamente con el respaldo de esa ciudadanía. La democracia habla de los estados abiertos, del open government, del open justice que se vino dando en años recientes, donde buscan que la transparencia en la información pública sea una constante y que la colaboración y participación de los ciudadanos permita auditar democráticamente la acción de sus gobiernos. Hoy la información pública es patrimonio de todos y transparentarla es una exigencia ciudadana que permite una mejor rendición de cuentas. Prueba de lo anterior es esa caja de cristal que actualmente se han convertido las sesiones públicas de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, transmitidas en vivo, en internet, en el canal judicial, a cuyo libre acceso tienen miles de personas. El acceso a la información es un derecho de enorme valor que sin duda impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida democrática del país. Como dicen voces autorizadas en el tema, la información pública es un catalizador de la participación social. Quien tiene más y mejor información goza de mayores posibilidades de participar e incidir en la toma de decisiones concernientes a las políticas públicas, programas y proyectos,
tanto públicos como privados. Asimismo, la disposición de información es un recurso invaluable para la exigencia de una pronta impartición de justicia. La información político-electoral es de especial interés para los ciudadanos y su acceso fácil y permanente sustancialmente al nivel de participación de la sociedad civil en cuestiones públicas. En materia electoral, la transparencia es una práctica que ha implementado desde el marco jurídico y se ha fortalecido con la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual ha sostenido importantes criterios interpretativos que impactan en diversos aspectos de la vida política del país y que involucra a quienes tienen en su poder esa información, como lo son los partidos políticos y las autoridades administrativas y judiciales. El año 2014 fue declarado como el año de la transparencia electoral y en aras de proporcionar mayor información al público en general, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su presidente trabajaron para tener un acceso rápido, continuo a todas las situaciones que se estaban presentando en el Tribunal Electoral. Esto fue con una metodología muy interesante. Lo que se hizo en el mes de febrero de ese año, precisamente como el día 7, se promulgó por parte de la Presidencia de la República y se publicó ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación el decreto que por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos relacionados con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Conforme a los transitorios del decreto, el plazo de un año contado a partir de la fecha de la publicación de ese mismo, se deberá emitir, decía, la ley general en el artículo 6 constitucional. Así como las reformas que corresponden a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral y los demás ordenamientos necesarios. Hasta en tanto se emitan dichas leyes y reformas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conserva sus facultades y deberes en materia de acceso a la información y transparencia en el marco de la legislación todavía vigente al momento de elaborar ese trabajo. El tribunal ha emitido diversas sentencias en las que ha asentado importantes criterios relacionados precisamente con estos derechos. Este trabajo busca sistematizar los principales criterios interpretativos sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las instituciones jurídicas conocidas como acceso a la información y transparencia. Así tal como se regulaban al momento de emitir esas resoluciones. Estos dos derechos exigibles en instancias judiciales están estrechamente vinculados con el de petición, los cuales han conformado un bloque jurídico que permite a los ciudadanos una especial forma de participación política. El objeto de estudio son los precedentes relevantes y la metodología consistente en describir ordenadamente y en la medida de lo posible el discurso judicial sostenido en esas sentencias, las cuales conservan un especial valor interpretativo, a pesar de las reformas que se avecinan. En concreto, se busca describir la doctrina judicial a partir del estudio dinámico de las sentencias emitidas por la Sala Superior. A pesar de que se han emitido diversas sentencias relacionadas con dichos derechos, lo cierto es que la mayoría de los casos se han resuelto con la interpretación literal y la subsunción, un desafío
que es persistente en el quehacer diario del tribunal. Desde el punto de vista competencial, es el de determinar el carácter político electoral de los derechos de petición y también de información. Por regla general, se estima que la petición de información es de carácter electoral cuando la solicitada se vincula a algún derecho político electoral de votar y ser votado, derecho activo, derecho pasivo, asociación en asuntos políticos, derecho de afiliación o de integrar autoridades electorales locales. No obstante, destacan algunos casos donde se han hecho plenamente novedosos, que desafían la literalidad de la norma y que han exigido una labor interpretativa más profunda para establecer los alcances de las instituciones en estudio, siendo esto en los que se enfocan precisamente este trabajo. Al respecto, es pertinente señalar que hace más o menos 10 años, cuando se sostuvo que la transparencia era uno de los temas que cada vez se usaban más, pero todavía no se definían del todo, contra los que pudieran pensarse, no se ha generado todavía un corpus teórico capaz de evitar que se convierta en uno más de los tópicos que solemos utilizar, sin tener una idea clara de lo que queremos decir, ¿sí? Es cierto que hace 10 años, a esa distancia, de aquella famosa frase donde existían más libros, autores e ideas en torno a esa transparencia y a ese exceso de información, sin que por ello pueda decirse que contamos con un aparato el día de hoy conceptual más completo y claro que se tenía de aquel entonces. La experiencia judicial nos ha ayudado, nos ha auxiliado un poco a superar ese déficit conceptual. Los juristas, sobre todo en el modelo continental europeo, y debido a una reconocida tradición heredada del iluminismo, en específico del racionalismo, más o menos, tendremos a reconstruir la ley a través de discursos teóricos que ponen en orden el caos del derecho legislado. En el fondo, pedir un corpus teórico equivale a clamar un discurso que construya científicamente la normatividad legal, y a esta función se le denomina ciencia del derecho o dogmática jurídica. Se entiende que por mucho empeño que ponga el legislador, su obra siempre está inacabada frente a la multiplicidad de casos concretos, lo cual amerita organizarla, sistematizarla o profundizar en sus alcances a través de dos vías: el precedente judicial y la ciencia jurídica. La intención de que esa visión o la versión judicial del derecho de acceso a la información y transparencia en materia electoral, aclarando que no se trata solamente de una cuestión dogmática jurídica, aunque se utilizan ciertas categorías para organizar los precedentes, la jurisprudencia y la tesis. La pretensión es siempre organizar los criterios interpretativos expuestos a la luz de los casos concretos más relevantes que se han sometido en la jurisdicción del tribunal, a fin de que cualquier persona pueda comprender los alcances de estos derechos subjetivos reconocidos a nivel constitucional, específicamente en el ámbito del derecho electoral. Dice Eduardo Cifuentes, prolongando la obra de López Medina, dice: la cultura de los precedentes hace imperativo controlar la actividad de los jueces en términos de la coherencia, la racionalidad y la justicia de sus determinaciones. El derecho judicial se origina en el diálogo de los jueces con las personas y la realidad social. En adelante, vamos a exponer el resultado del diálogo que se ha sostenido por la Sala Superior con los partidos
políticos, las autoridades electorales, tanto locales, también con los candidatos y en general con la ciudadanía. A propósito de estos interesantes temas que componen los derechos de petición, de acceso a la información y transparencia en materia electoral. Es importante señalar precisamente cuando se hace un estudio especial sobre el derecho al acceso a la información, cuando se agrupan los criterios en torno a temas como sujetos del derecho, objeto del derecho, aquel ámbito objetivo precisamente, y la forma de ejercer precisamente ese derecho. Cabe advertir precisamente, al no tratarse de un trabajo conceptual, la transparencia, no se harán más definiciones que las sugeridas a partir de la labor jurisdiccional, que implica que se abordarán relacionadamente con los derechos de petición, de acceso a la información y transparencia, siempre como se abordan en las diferentes sentencias. El derecho de acceso a la información, de petición y transparencia, cuando existe el ámbito subjetivo, o sea, los sujetos de derecho, en general, son dos los tipos de sujetos que involucra el derecho de petición, de acceso a la información y la de transparencia. Por un lado, los sujetos que tienen el derecho subjetivo y por otro, los entes del Estado que tienen el deber de respetarlo. Actualmente se coincide en señalar que el derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, es un derecho autónomo al de acceso a la información establecido en el artículo 6, lo cual no elimina la estrecha relación que tiene uno y otro. El derecho de petición es el derecho subjetivo de las personas de dirigirse a las autoridades haciendo la clase de peticiones por escrito y en forma pacífica. Las autoridades tienen la obligación de responder en breve término la petición y haciendo saber precisamente al solicitante. El derecho de acceso a la información es la petición específica dirigida a los entes del Estado que poseen información pública, lo cual debe ponerse a disposición de los solicitantes. El principio de transparencia en la función pública implica el deber oficioso de las autoridades de mantener a disposición las personas, en general, una plataforma de información, bases de datos o archivos de carácter público que tengan en su poder. En ocasiones, estos derechos se hacen valer conjuntamente, como ha acontecido en algunos casos, sometidos a la potestad de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Así, por ejemplo, en la contradicción de tesis 397 del 2011, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sostuvo que cuando se ejerce el derecho de petición para pedir acceso a información pública, procede el amparo indirecto sin necesidad de acudir previamente a las vías establecidas en la respectiva ley de acceso a la información, siempre y cuando se alegue violación directa al artículo 8 constitucional. La jurisprudencia nacional ha avanzado bastante en la configuración del derecho de petición, tanto general como especial en materia electoral, por lo cual este trabajo pondrá mayor énfasis siempre, el de la Sala Superior, el del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, al derecho de acceso a toda información. Este derecho fundamental, tal como fue reconocido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asegura a las personas espacios esenciales precisamente para desplegar su autonomía y tiene una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en pieza básica junto con la libertad de expresión para el adecuado funcionamiento de la democracia, de esa democracia representativa.
En términos generales, los matices que se llevan todas las personas que tienen el derecho subjetivo de ejercerlo y por otro los partidos políticos y todos los órganos del Estado con el deber de documentar sus actos públicos conservan sus archivos y proporcionarlos en esos términos de ley. El derecho a la información, tal como se describe en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 y como lo ha venido perfilando la doctrina científica más solvente en estos poco más de 50 años, 70 años, es un derecho típicamente relacional. Es suficientemente o sustancialmente el derecho de cada persona a establecer relaciones con cada uno de sus semejantes a través de la comunicación. Es el derecho de comunicar y recibir las comunicaciones de mensajes puestos de forma para poder ser difundidos a través de los medios. En términos del actual artículo 6º constitucional, toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, debe tener acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. En íntima relación con lo anterior, el artículo 8º constitucional señala que el derecho de petición en materia política solo podrá ejercerse por los ciudadanos de la República, con lo cual se constriñe el ámbito subjetivo de las personas que pueden pedir información política, reduciéndose a los que tienen la calidad de ciudadanos mexicanos. El mismo artículo 35, fracción quinta de la Constitución, reitera este derecho de los ciudadanos al estipular que estos tienen derecho a ejercer esa petición en toda clase de negocios. En ese marco, en principio, los extranjeros están excluidos del derecho de petición en materia política. Al respecto, es pertinente señalar que la misma Sala Superior ha tenido oportunidad de abordar el derecho de petición de los extranjeros en materia política, y así lo resolvió en el Subrap 36, diagonal 2004, donde se analiza la posibilidad por primera vez de que una extranjera denunciara propaganda a favor de un candidato partidista, donde ella consideraba que era ilícita. La sala consideró que el proceso histórico que culminó con la prohibición de los extranjeros de intervenir en los asuntos políticos prevaleció la idea constante y uniforme de excluirlos solo de las decisiones fundamentales de soberanía, pero no de otras actividades. Por tanto, el derecho a formular denuncias o querellas no estaba comprometido o estaba siendo prohibido por el artículo 33 constitucional por no implicar la intervención en alguna decisión fundamental de los mexicanos, sino solo se trataba de la comunicación a la autoridad competente de hechos que pudieran constituir delito o faltas para que procediera, en su caso, una investigación y posteriormente una sanción. La sala realizó una interpretación sistemática y funcional del artículo 8º constitucional y concluyó que la prohibición de ejercer el derecho de petición de los extranjeros solo se refiere a los actos vinculados de cualquier forma con las decisiones fundamentales que se asumen en el ejercicio del poder supremo que le confiere, la titularidad de la soberanía nacional, concerniente a la organización política del Estado, la integración de los poderes públicos, la estructura del Estado, la forma de gobierno, la formación de leyes,
los procesos electorales, su organización, preparación, jornada electoral y calificación, cuya manifestación directa se concretiza en los derechos políticos consignados en la Constitución, exclusivamente a favor de los ciudadanos mexicanos. El ámbito subjetivo de los derechos de petición y de acceso a la información pública abarca el universo de sujetos que tienen derecho a exigirlo y los que tienen el deber, ese deber también de cumplirlo. Los casos más destacados del tribunal han conformado una serie de subreglas desde el punto de vista de tres sujetos principales: los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades. Hablemos primero de los ciudadanos. Cabe reiterar que en el marco constitucional el derecho de acceso a la información se concede a toda persona, no así de petición, que con la salvedad ya mencionada en materia política está restringida a los ciudadanos mexicanos. El derecho de acceso a la información se ejercita siempre a través de una petición, de tal manera que es difícil concebir uno sin el otro. El tribunal no ha desarrollado una distinción tajante entre estos dos derechos, en parte porque los casos no se lo han exigido y en otra parte porque además de complejo, podría desarticular o debilitar la efectividad de los mismos. Los casos más importantes han orbitado en las peticiones de información que ejercen los ciudadanos a las autoridades y a sus partidos, tal como lo mostraré un poquito más adelante. Pero en este aspecto hay que distinguir los casos en los que se pide información como, como ciudadano y los que se exige precisamente, se exige como militante. Al respecto, caben supuestos interesantes. Por ejemplo, cuando un militante de un partido, cualquier partido, puede pedir información de ese partido. U otro, cuando un ciudadano sin militancia pide información a otro partido. Cuando un militante pide a la autoridad electoral información de otro partido que no sea el suyo. En torno a todos estos supuestos, precisamente, la Sala Superior ha sostenido consistentemente el criterio de que los partidos políticos poseen información pública que deben proporcionarle a todos los ciudadanos. La Sala Superior ha reconocido el derecho de un ciudadano de pedir y obtener información de un partido del cual no está afiliado. Un criterio muy importante basado en los principios de máxima publicidad y autonomía del derecho. Se sostuvo que la sentencia dictada en un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y algunos acumulables precisamente en el sub JDC 10 del 2017, me parece, cuando sale el derecho a la información, no está sujeto a la calidad o actividad profesional del solicitante. La importancia de estas subreglas interpretativas que radica en desvincular la exigibilidad del derecho de acceso a la información, la utilidad o fin que pretende darle a los datos que se obtengan, por lo que no se debe coincidir o condicionar su entrega a motivar una justificación particular. De ahí que resulta intrascendente la calidad de la actividad a la que se dedique el solicitante. En suma, todos los ciudadanos, con independencia de su calidad o profesión, tienen reconocido el derecho subjetivo de solicitar información pública que esté en poder de los partidos políticos y autoridades con independencia del fin para el cual lo vayan a utilizar. Hablemos de las autoridades. Las autoridades respecto a los derechos de petición y de acceso a la información
La Sala Superior ha mantenido una línea interpretativa constante, en el sentido de que todas las autoridades que tienen competencia electoral y poseen información pública de la materia están obligados a responder al peticionario y a poner a su disposición la información respectiva. Así se sostuvo en algunas de las jurisprudencias donde se señaló que las autoridades y los partidos políticos están obligados a dar respuesta a toda petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. Además, se precisó que cuando un ciudadano ejerce el derecho de petición, la responsable tiene la obligación de darle respuesta congruente, clara y fehaciente sobre la petición deducida y notificarle al solicitante por ello si se considerare que la solicitud no reúne los requisitos constitucionales para responder a la pretensión en forma fundada y motivada. Debe informarse siempre la situación del peticionario, a efecto de no dejarlo en un estado de indefensión y dotar de contenido el derecho humano precisamente a esa petición. El deber de proporcionar la información pública en posesión de los órganos del Estado está expresamente previsto en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, respecto de lo cual no ha habido mayor cuestionamiento o mayores cuestiones interpretativas. Debido a esa previsión expresa, la Sala Superior no ha hecho más que reiterar los deberes específicos de lo que ello implica. Un caso interesante en el tema del derecho de acceso a la información ha sido planteado por consejeras y consejeros de los institutos electorales. En uno de ellos se sostuvo que la información reservada y confidencial debe estar disponible para todos los integrantes de un Consejo General. La autoridad administrativa electoral, entonces Instituto Federal Electoral. Esto se sostuvo a partir de la interpretación sistemática y funcional precisamente de los artículos 41, base quinta, párrafos primero, segundo y octavo de la mexicano, y 41, párrafo 1, 44, el 110, el 171, de alguno 3 y 4, párrafos 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en lo cual se concluyó que los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, deberían tener acceso a la información en poder del instituto, incluyendo aquella calificada como reservada y confidencial por ser necesaria para el desempeño de sus atribuciones. En consecuencia, se ha considerado que la restricción prevista en el artículo 77, párrafo primero, inciso A, del reglamento interior del Instituto Nacional Electoral fue precisamente que impedía a ciertos miembros del Consejo conocer de dicha información por transgredir los principios de legalidad e igualdad al permitir un trato discriminatorio y excluyente respecto de los demás integrantes del citado órgano de dirección. Aquí hago y señalo que no solamente se ha solicitado por parte de los consejeros de aquel IFE o ahora INE, tanto a veces del Consejo General, pero también de aquellos de los consejos distritales y de los consejos locales. Y me viene a la mente muchos que se han dado, no solamente en los consejos, sino en los tribunales, cuando no se trata de dar la información. Aquí Jenny Romero nos dice, doctor, y si dicha solicitud no viene de forma pacífica, como lo señala el artículo 8 constitucional, nadie está obligado a lo imposible. Se trata de dar la información correspondiente, pero también hay formas de poderlas pedir. Claro, si los requisitos precisamente no van conforme
a la petición, a la ley, pero carecen de alguna situación, se tiene que dar. Pero cuando viene en una forma distinta a la que es la pacífica, está uno en aptitud de otorgarla, pero no en esa forma. Siempre trata uno de quitarlo ahí. Doctor, gusto en saludarlo. Dice Ricardo Manuel Sánchez, la ciudadanía puede solicitar información pública poniendo como anónima su identidad. Muchas veces lo hacen de esa forma, no prospera, porque tiene que ser un ciudadano. Veíamos ahorita las restricciones incluso de los ciudadanos norteamericanos. Se tiene que poner quién la está solicitando. Sería de una forma más correcta para poder tener el acceso rápido a esa información. Muy bien. Seguimos entonces ahí. Ya vimos lo de los ciudadanos, vimos lo de las autoridades electorales y me permiten, vamos a pasar precisamente ahora a lo que viene siendo los partidos políticos. Cuando hablamos de partidos políticos, estamos señalando que en materia político-electoral se ha reconocido que los partidos políticos tienen el derecho de acceder a la información que posee la autoridad, pues en este caso, precisamente como conglomerado de ciudadanos, conservan sus derechos fundamentales de acceso a la información y de derecho de petición. En forma sintética, respecto de los partidos políticos como sujetos obligados, el tribunal ha sostenido lo siguiente: están obligados a entregar la información pública solicitada por sus militantes, responder como entes por el incumplimiento, por la responsabilidad, no recae solo y necesariamente en los distintos órganos internos que lo componen. Deben preservar los datos privados de la información que poseen y que proporcionan. Son responsables del control de ingresos y egresos de sus precandidatos, así como de proporcionar el acceso a esa información. A pesar de perder su registro, están obligados a proporcionar la información que tienen en su poder y que conservan por disposición legal. Los partidos políticos en liquidación no tienen el deber de entregar a los ciudadanos la información sobre sus bienes y recursos que integran su patrimonio, en tanto se encuentren sujetas a un procedimiento administrativo. El derecho de petición impone a todo órgano o funcionario de los partidos políticos el deber de responder a los militantes. En contraparte, ¿no? En contraparte, los partidos tienen derecho de acceso a la información que posee a la autoridad administrativa electoral respecto de la documentación vinculada con el proceso electoral que sea necesario para ejercer esas funciones. Estos criterios se han sostenido en los siguientes asuntos. En un primer momento, y ante la inexistencia de la obligación legal de los partidos, así como ante la inexistencia de una vía específica para hacer valer el derecho de acceso a la información, la Sala Superior sostuvo que el derecho de acceso a la información pública en materia electoral subsiste a pesar de la pérdida de registro de las organizaciones de ciudadanos como partidos políticos nacionales. En varias tesis se ha sostenido que la pérdida de registro como partidos políticos no es obstáculo para reconocer que se trata de sujetos respecto a los cuales el ciudadano tiene derecho de acceso a la información pública en materia electoral ante el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, en relación con el uso de los recursos públicos otorgados según lo disponía en aquel artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Bien, en otras jurisprudencias se ha dado o se ha sostenido el derecho de petición que impone a todo órgano o funcionario de los partidos políticos el deber de respuesta a los militantes. Lo anterior se ha sostenido con base en la interpretación del artículo 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén el derecho de petición en materia política a favor de los ciudadanos
y el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetarlo cuando sea ejercido por escrito de manera pacífica y respetuosa. En concepto de la sala superior, la obligación también constriñe a todo órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo. En virtud del artículo 12, párrafo primero, inciso B de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado para la procedibilidad de los medios de impugnación en esa materia. Los partidos políticos tienen la obligación de satisfacer cabalmente una petición de información cuando la tengan en su poder y tenga el carácter de pública. En varios casos, así sigue, la Sala Superior confirmó algunas resoluciones del Comité precisamente de Información del Instituto Nacional Electoral que revocó la decisión o aquella declaración de inexistencia de información que se formuló por algunos partidos políticos. Recuerdo el de Nueva Alianza, cuando por motivo del padrón de afiliados en un municipio en Sonora, precisamente en Guasave, al que no asistieron a razón al partido, se inconforman, pues se sostuvo que la obligación comprende de aquella información del padrón por nombre completo del afiliado militante de aquella entidad federativa, pues que le pertenecía. Entonces, en esa correlación con los principios de máxima publicidad, de ámbito limitado de las excepciones mínimas de formalidad, facilidad de acceso y exhaustividad de la búsqueda y entrega de la información, aun cuando no se estableciera una disposición expresa que obliga a los partidos políticos a proporcionar información con ciertas características, pues era suficiente que tuviera el carácter de pública y estuviera en poder del instituto político. Con eso se tenía, ¿no? Entonces, eso fue un avance sustancial en la conceptualización del derecho de acceso a la información. Eso dio como un auténtico derecho a saber. Eso fue lo que nos da, ¿no? Un auténtico derecho a saber, en el que se sostuvo que los partidos políticos están directamente obligados al respecto. Se dieron varias sentencias y han hecho jurisprudencia donde se han interpretado los artículos 6º, 8º, 9º, 35, 40 y 41, fracción primera, obviamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 26, párrafo primero, incisos C y D del Código Federal de Procedimientos Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales se desprendió que los partidos políticos están obligados a respetar el derecho a la información de sus militantes, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto de los que solicitan esa información. Esto fue en virtud de que, por un lado, el derecho a saber es un derecho autónomo en cuanto no requiere que el solicitante justifique la finalidad que persigue con la información, y por otra parte, esa interpretación se basó en la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público, lo que hace copartícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz, y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y transparencia en su vida interna. En ese sentido, se ha sostenido que los partidos políticos tienen como uno de sus fines constitucionales promover la participación del pueblo en la vida democrática. Este fin no sería atendido con ciudadanos o militantes desconocedores de actividades o de cierta información como la relativa a los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus dirigencias. Asimismo, se ha sostenido que los partidos están obligados a respetar el derecho de información, dado que el mismo artículo 26, párrafo primero del COFIPE, bueno, pues establece que los programas de acción de los partidos políticos nacionales determinan las medidas para formar ideológica y políticamente a sus afiliados y preparar la participación activa de los militantes en los procesos electorales, y que ello difícilmente
se conseguiría con afiliados o militantes que no estuvieran en aptitud de conocer aspectos básicos de la vida democrática de su propio partido político. Los partidos políticos tienen un deber jurídico de hacer efectivo el derecho de acceso a la información, garantizando en todo momento la protección de datos personales y de datos clasificados como reservados o confidenciales. La Sala Superior ha confirmado resoluciones emitidas precisamente por el Instituto Nacional Electoral, por lo cual señala, entre otros aspectos, la declaratoria de inexistencia de información que le formula a algún partido cuando existen datos personales, confidenciales o reservados. El partido político apelante siempre justifica por la carencia de recursos y personal, lo cual impide organizar el sistema de archivo en términos de lo aplicable. La Sala Superior ha señalado en muchas circunstancias que no constituye una razón de fuerza mayor probada, sobre todo si se considera que para el despliegue de sus funciones, el partido debe disponer de recursos públicos que deban destinarse precisamente al cumplimiento de obligaciones que tienen, que tienen en carácter público un instituto. En estas condiciones, precisamente, en esas condiciones, como el partido político no adujo un recurso, pero tampoco prueba a través de algún medio de convicción existente de algunas causas de fuerza mayor o que justificara incumplir con la obligación de sistematizar, por ejemplo, un archivo, se considera que no podía examinarse o eximirse al Comité Ejecutivo Municipal de algún partido político del cumplimiento del deber jurídico, pues ello trastocaría el ejercicio precisamente efectivo de acceso a la información. En varios casos se determinó que los partidos políticos son personas morales reconocidas por la Constitución como entes de interés público y por ende sujetos al cumplimiento de los deberes que impone el ordenamiento jurídico, sin importar cuál es su organización interna, pues conforme un solo sujeto de derecho, por lo que la responsabilidad por el incumplimiento a los deberes en materia de transparencia y acceso a la información corresponde al partido político como persona y no a los distintos órganos que integran ese instituto político. Se ha sostenido que los partidos políticos precisamente son responsables del control de ingresos y gastos de sus precandidatos. Lo anterior a partir de la interpretación sistemática del artículo 41, segundo párrafo, base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunos apartados legales, pero en el reglamento de fiscalización precisamente se señala que con base en la cual se determinó que los partidos políticos están obligados a llevar contabilidad de sus ingresos por financiamiento público y privado y de sus egresos, soportándola por la documentación comprobatoria que respalde sus operaciones económicas. Por lo anterior, se concluyó que son responsables del control y registro contable de los ingresos y gastos de sus precandidatos y de recabar la documentación comprobatoria precisamente, pues estos deben entenderse comprendidos dentro de su financiamiento cuyo ejercicio se rige por los principios de rendición de cuentas y de transparencia. En cuanto a los partidos políticos como sujetos activos del derecho de acceso a la información, hay uno, por ejemplo, de la legislación de Quintana Roo, donde se estableció que los registros ante la autoridad electoral tienen derecho a la documentación vinculada con los procesos electorales necesarios para ejercer esas atribuciones. Y en una sentencia que dio lugar, se interpretaron varios artículos, obviamente el 41, fracción primera, párrafo segundo, fracción primera y sexto de la Constitución Política, se hablaba que la ley electoral de Quintana Roo
de los partidos políticos, precisamente, señalábamos precisamente que tienen derecho a recibir información pública para el ejercicio de sus actividades. Conforme a ello, se ha sostenido que los representantes de dichos institutos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo pueden acceder a los datos y expedientes que integran la información en poder de la autoridad electoral vinculada con la organización del proceso electoral, a menos que se justifiquen su carácter de reservada o confidencialidad y que no sea necesario para el desempeño de las atribuciones de los partidos políticos. Toda vez que a través de los mencionados derechos que se tienen, la posibilidad de ejercer un deber de vigilancia y corresponsabilidad del adecuado desarrollo del proceso comicial, cumpliendo con lo previsto en las citadas disposiciones constitucionales y obviamente constitucionales y legales. El objeto del derecho, este ámbito, precisamente este ámbito objetivo, nos dice que nos dice precisamente que el objeto de los derechos de petición de acceso a la información en materia electoral están estrechamente vinculados con las competencias de las autoridades electorales y los actos que emanan de los partidos políticos. Se considera información pública, por ejemplo, el padrón de militantes de un partido político, así por nombre se sostuvo en una de las tesis que se dio de parte de la Sala Superior, donde dice acceso a la información, los datos, nombres, salarios contenidos en una planilla laboral de un partido político son de naturaleza pública. La información pública que poseen dichos entes deben ponerse a disposición de cualquier ciudadano que la solicite. Las únicas excepciones autorizadas, como en cualquier otra materia, son las de información que esté clasificada como, decíamos ahorita, reservada o confidencial. Todo debe, todo debe de saberse, y más en una democracia. Así como existe un derecho a la información, existe otro igualmente legítimo a la privacidad y a la intimidad. Zonas enteras de la vida eterna o de las vidas de las personas que deben estar veladas para mantener la salud de una sociedad democrática. Existen otras restricciones a la transparencia, específicamente políticas, en una democracia liberal. Hay razones para excluir de la esfera pública asuntos que tienen o que tendrían efectos negativos en la vida de una nación. También se especificó que la información pública, la concerniente al nombre propio, relacionada con la entidad federativa o municipio en los miembros de un partido político. La Sala Superior ha adoptado un criterio autodeterminación de información de los ciudadanos, en la que se aborda el tema relacionado con la vida privada de las personas y el cuidado de su información. Se ha interpretado el artículo 6º y 16, el segundo párrafo en específico de la Constitución Política de los Estados Unidos, el 12 de la Declaración Universal de los Derechos, de aquella de los derechos universales, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también el 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde que reconoce el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual deben reservarse datos personales y alguna información relativa a su vida privada que están en poder de algún ente público o de particulares, protegiéndose a la posible utilización indebida de terceros. En ese concepto, la Sala Superior precisamente ha dicho que el derecho se concede al titular la atribución de resguardar ese ámbito privado, garantizándole el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser
conocidos y cuáles deben permanecer en reserva. Además, de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confidencialidad en el manejo y cuidado precisamente a las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada. Así el Estado, a través de sus órganos, ha adoptado y adoptará precisamente medidas tendientes a hacer efectiva la tutela al referido derecho. Un importante criterio que ha mantenido la Sala Superior es el de protección de los datos personales a partir del principio de autodeterminación informativa. En algunas tesis se ha informado o se ha sostenido que el Estado debe de adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida privada de las personas, que incluye el deber de resguardo de sus datos personales y el derecho a la autodeterminación informativa, los cuales confieren a su titular la atribución de decidir sobre la publicidad de estos. En ese sentido, la Sala Superior estableció que en el ejercicio de la función registral electoral, las autoridades tienen el deber de no difundir información de carácter personal sin que el consentimiento de su titular, salvo en aquellos casos en que se justifique con base en los principios rectores de la materia electoral, con lo cual hace efectiva la tutela precisamente de los referidos derechos. En ocasiones, determinar cuál es la información pública y cuál no ha generado algunas situaciones problemáticas, como aconteció en algunas de las boletas electorales, derivado de la solicitud de las boletas empleadas en la elección presidencial. Recuerdo que fue la de 2006, pero también la de 2012, donde se establecieron que los ciudadanos no tenían permitido acceder directamente a la boleta de una elección celebrada debido a que su información queda asentada en las actas de escrutinio y cómputo respectivas, y con ello los ciudadanos están en aptitud de conocer los resultados electorales, garantizándole con ello el referido derecho fundamental. Este criterio tiene una especial relevancia, tomando en cuenta que la información de las boletas requeridas, lo que la teoría conoce como competencia cognitiva, es decir, un cúmulo de elementos que le permite contar con el contexto de toda la información. En el caso de las boletas, su información es revisada bajo un complejo sistema de mesa directiva de casilla, conformada por ciudadanos y vigilada por representantes de partidos, lo cual es un acto espontáneo y pasajero que no puede producirse en una ulterior consulta ciudadana de esas mismas boletas. Algunos autores señalan que para que la transparencia cumpla su cometido es necesario no solamente que los ciudadanos puedan observar al gobierno, sino para que puedan utilizar información que ha obtenido críticamente, es necesario que cuenten con una competencia cognoscitiva. Las boletas son el medio para que los ciudadanos ejerzan su derecho de voto. Este acto jurídico debe realizarse en secreto y su contenido conserva ese carácter. Por ello, la Sala Superior consideró que la información relacionada con la votación de los ciudadanos era confidencial. En específico, señaló que hacerla pública y ponerla a disposición de las instituciones investigadoras y ciudadanos interesados en consultar y analizar la documentación contiene de cierta información que indique a determinados ciudadanos y así poner en conocimiento inicialmente de los interesados en la consulta y luego de ser el caso que la sociedad en general, esa información legalmente considerada confidencial entraña a la revelación de datos proporcionados directamente por los ciudadanos bajo el amparo del principio de confidencialidad. ¿Sí? Estas son unas de las teorías que se han estado señalando. Los datos que conducen a tener conocimiento de que el ciudadano ejerció
o no el derecho y obligación de sufragar, transgrede tanto el apuntado principio como el relativo en el secreto del voto, emanado de los artículos 35 y 36 de nuestra Constitución, obviamente en el entendido que un último principio, no solo en cuanto a la preferencia del electorado por determinado candidato, sino por partido político también, sino a todas las circunstancias que rodean el sufragio, desde su ejercicio o abstención hasta los aspectos de inclinación política. La Sala Superior ha sostenido que esa información solo podría proporcionarse conforme al párrafo tercero, artículo 135 de la misma ley, donde señalan precisamente que para cumplir las obligaciones previstas en esa ley debe o no por mandato de un juez competente. Eso es lo que tenemos para en este curso para el día de hoy. Si ustedes me lo permiten, hasta aquí le dejaríamos para el lunes poder entrar con la otra parte. Si ustedes tienen ahorita alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto lo responderíamos. Si no, estaríamos ya platicando el día lunes. Bueno, entonces, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor.